invitados de honor. Queremos darles la más cordial bienvenida como Universidad Humanitas, como licenciatura, directora de licenciaturas, y hoy por hoy agradecerles su asistencia, pero agradecerles más aún hoy al expositor que hoy tenemos. El expositor que hoy tenemos y el tema que hoy abordamos es un tema, pues no solamente conocido, pero muy controvertido. El maestro que hoy nos acompaña, el maestro nos va a hacer el favor de, como especialista en cuestiones de Medio Oriente, explicarnos un poco, porque hay mucho que decir de esto, del origen del conflicto en Siria. Todos los días, a cada momento, somos bombardeados por comentarios respecto a este problema. Sin embargo, ¿cuál realmente es el conflicto que originó esta serie de contiendas, enfrentamientos, cuestionamientos e incluso de problemas que podían generar no solamente un conflicto bélico regional, sino un conflicto bélico tal vez hasta mundial? ¿Qué es el papel o cuál es el papel que tiene México en este contexto y por qué el motivo de esta conferencia el día de hoy, de esta plática? Algo interesante para cualquier estudioso del derecho, de ciencias políticas, es el origen de el por qué se da cierta normatividad o ciertos convenios o acuerdos. Sabemos bien que un derecho que no tiene un fundamento sociológico, un fundamento realmente inmerso en la problemática, es un derecho muerto. Un buen derecho es aquel que toma o considera el conflicto, no para agrandarlo o agravarlo, para solucionarlo o preverlo. Un buen derecho es el que considere y estudie una sociedad no meramente como una cuestión cultural, sino también como un ente viviente que genera o puede generar a la larga grandes y grandes desacuerdos. Nosotros como abogados no solamente debemos preocuparnos por una dogmática jurídica o como politólogos en una estructura de un Estado, sino qué solución va a brindar esa estructura de Estado a quienes se les va a aplicar o esas leyes a quienes van a tener que cumplirlas. Un conflicto en el que hoy México recibe noticias, pero que pocos conocemos su origen, es el que hoy vamos a abordar. El maestro es un especialista no solamente en este conflicto, un analista crítico, pero también un analista objetivo. Muchos de los expositores que a menudo acuden a abordar estos problemas tienen un enfoque, pues, ¿por qué no decirlo? A veces hasta personal. El maestro hoy nos va a hacer el favor de exponernos este origen de una manera que realmente transparente. Cómo desde sus más antiguos, digamos, prolegómenos se dieron estas cuestiones que hoy nos aquejan. Siria, todos lo escuchamos, Siria, Líbano, etc. Pero a veces nos es ajeno, aunque las noticias nos bombardeen. Hoy, profesionales del futuro, profesionales del hoy y ahora, vamos a escuchar de un especialista en cuestiones de esta materia una exposición objetiva, una exposición en la que finalmente va a estar en la mejor disposición también de contestar las preguntas que ustedes tengan, porque va a estar ajena a cualquier límite, transparente, como son los propósitos de la enseñanza de Universidad Humanitas. Algo interesante, jóvenes, vamos a querer no solamente que estén aquí, que se involucren, que participen. Un conocimiento se vuelve vivo y no mera historia cuando lo hacemos nuestro, lo aplicamos y nos sirve para argumentar. Dicen por ahí las abuelas, este habla porque boca tiene. Qué cuestión más triste, pero qué más verdadera. Hablemos argumentando, hablemos conociendo, hablemos de alguna manera informándonos. Hoy tenemos esta oportunidad. Sé que cada quien tenemos una visión, pero espero que la visión y los elementos que hoy adquieran sea una visión que si no convence, por lo menos abra la inquietud de investigar más. Maestro, le agradecemos infinitamente a usted, a las personas que hoy nos acompañan también su asistencia, y a ustedes, maestros y compañeros, pues transmítanlo. Esta universidad se procura mucho, se ocupa mucho de hacerles llegar a gente preparada, que desinteresadamente viene a aportar lo de su gran experiencia y su mucho conocimiento, hoy nos regala. Maestro, le dejo el micrófono si no me quedo aquí. ¿Okay? Muchas gracias.
Gracias por unir las palabras de su presentación. Gracias a la Universidad de Humanitas y a nuestra querida directora, la doctora María del Carmen Rodríguez. Bueno, como dijo ella, todo el mundo ha oído de Siria, ha oído comentarios últimamente más. Está inmersa en un conflicto de hace casi 7 años y es el tema de hoy. Estamos en un país que recibe informaciones no del todo correctas. Vamos a ver un poco dónde está ubicado Siria. El nombre oficial, República Árabe Siria. Esta es la Siria actual. Las ciudades principales, Damasco, Homs, Hama y la más grande, la que ha sufrido más destrozos, Alepo. La ciudad más grande y antigua, Palmira. Tiene una geografía un poco complicada debido a que hace frontera con muchos países y no todos los países son aliados de Siria. Aquí vemos en el mapa mundial, prácticamente se puede decir que está en el centro del mundo. Siria antiguamente es la ruta de paso de todos los comercios, de todas las civilizaciones, y es la cuna de la civilización, en lo que era sumerios y todo. Civilización semita antigua, las ciudades que más han aportado, Ebla, Ugarit donde se inventó el alfabeto, las primeras escrituras cuneiformes. Ugarit es en la costa de Siria, Ebla es lo que hoy es Homs. Descubrimiento del bronce, también aquí aclaro, descubrimiento del cristal, todo lo que se hace con cristal, después fue copiado por los romanos y se llevó a Europa. Esta es la civilización de Ebla. Imperio semita fundado en el 3000 a.C., a lo mejor un poquito más. Aquí está el mapa. Ebla es lo que hoy es Homs, o Edesa es Homs. Son ciudades muy antiguas que se conectaban con el Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo. Desde ahí viene todo, desde Sumeria, todo se conecta. ¿Por qué hay tanto desarrollo en esos lados? Por los ríos que hay. El río Tigris, el Éufrates, el río Orontes, en la parte pegada al Mediterráneo. Entonces, son ciudades muy antiguas que han aportado mucho a la civilización. Ocupada por distintos pueblos, desde los cananeos, fenicios, arameos, egipcios, sumerios, hititas, asirios, babilónicos, los persas y el imperio de Alejandro Magno, que fue el imperio de Alejandro Magno, fue el que le dio el nombre de Siria a lo que se conoce como Siria, pero era mucho más grande. Aquí tenemos en la época islámica cómo estaba dividido Persia y cómo se fueron dando las conquistas y todo. En la época romana, es muy importante aquí el tema de la época romana porque Siria es donde nace el cristianismo. Antioquía, todas las iglesias de Medio Oriente llevan el nombre de Iglesia Cristiana Ortodoxa de Antioquía. Entonces aquí se comenta cuándo se inició y todo. En Mesa fue un desarrollo, lo que es el actual Homs, que fue una ciudad muy importante, de la población más grande del mundo en cuanto a las ciudades habitadas desarrolladas. Esto es en la época romana. Comentar aquí que mucha gente no sabe que tenemos 7 papas de origen sirio. 7 papas. Algunos duraron 8 días, fueron destituidos o asesinados.
Por ejemplo, Pablo de Tarso se convierte al cristianismo en Damasco. Es el principal representante de la iglesia cristiana de Antioquía. Esta parte de aquí es lo que es Antioquía, aquí baja a Damasco. Entonces, ahorita veremos un mapa como posteriormente, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, le fueron quitando territorio a Siria y dividiéndola. Este es un mapa muy interesante porque es cuando sale de aquí de la Meca, sale el profeta Mahoma para islamizar a todo lo que es el Levante. Esto verde es Arabia desierta y lo rosa es la entrada al Levante, mucho más de este lado. Entran por lo que es Petra, la ciudad antigua de Petra, y el puerto. Y aquí es donde ellos empiezan a conquistar. El profeta no entra a Damasco, no logra llegar, fallece en Jerusalén y después toman todo lo que es el estado de la Gran Siria a los romanos. El imperio romano duró 600 años en Siria. Y aquí algo muy importante, aquí vemos esta parte oscura, es los territorios que se conquistan en la época del profeta Mahoma, hasta aquí. Después se conquista esto que es un color más beige, y cuando llegan a Damasco es cuando entra en plenitud en el califato de los omeyas y se conquista toda España, todo el norte de África, y esto llega hasta China. China y todos los países exsoviéticos, Afganistán, Irán, Pakistán, la India y China. Entonces realmente aquí la pregunta es ¿por qué fue tanta la fuerza cuando llegan a Damasco para conquistar el resto del mundo? Porque Damasco ya era una ciudad con mucha organización. Esta es una imagen del sitio de Edesa en la fase final de la conquista musulmana de Siria y el Levante. Esto es algo muy importante porque es cuando el Imperio Otomano pierde la guerra que se hizo aliado de Alemania y se vuelve protectorado francés Siria. Esta es la frontera real de Siria, la que está punteada hasta acá, donde le pertenece el estado de Escandarona o Alejandría y toda esta parte norte. Curiosamente, aquí hay gente que llegó a México con papeles de esta zona y pasaporte sirio-francés, y ahora resulta que Siria llega hasta acá y estas personas pues ya no serían sirios, ya serían turcos, ¿no? Pero Francia por algún motivo cedió estos territorios verdaderos sirios y bajó la frontera hasta acá y le quitó toda esta costa siria que era parte de Antioquía, esto, y Alejandría. Aquí se estaba dividiendo zona italiana, zonas de los otomanos. Armenia también aquí sufrió también bastante pérdida de terreno, fue disminuida, hasta la fecha siguen peleando con Azerbaiyán, porque Armenia resulta que está separada en dos partes, ¿no? Y Turquía fue la más beneficiada, que llega hasta acá, hasta esta parte. Los legados de las personalidades destacadas de Siria, del mundo árabe, tenemos por ejemplo aquí al señor Mohamed al-Idrisi. En el año 1000 dibujó la Tierra redonda, mucho antes de Cristóbal Colón y todo, que él se apoyó en los cartógrafos de Córdoba en España para hacer su viaje. Nada más que él la dibuja viéndola desde el polo norte. A él aquí es el polo norte y esto digamos que sería el Mediterráneo o una situación así. Él la dibuja al revés.
Él murió en Italia, por cierto, de tanto que viajaba y todo. Es la primera brújula. Aquí estaban haciendo reuniones los famosos cartógrafos y geógrafos. En Córdoba, cuando Cristóbal Colón fue a pedir ayuda, Córdoba tenía 3 millones de habitantes y París era un pueblo, no, prácticamente no existía. Este libro pues lo conocen todos ustedes, es del álgebra, es el libro de tantas cosas que dieron los árabes a la humanidad. La gastronomía pues ya la conocen bien, los dulces, el café, las pipas, los trabajos de mantequería y todo. Esta es una de las ciudades de Bosra, que es un coliseo, donde se hacen presentaciones, un anfiteatro romano. Aquí vamos. Esta es la mezquita, la que teníamos en la portada de la entrada, es la mezquita de los Omeyas. Esta mezquita tiene una peculiaridad porque, aparte de que es la de las primeras en el mundo, esta mezquita era un templo romano, era el templo de Júpiter, y cuando llega el Islam la transforman en una mezquita, y es una mezquita muy bonita. Más adelante tenemos una imagen donde se van a llevar una sorpresa. Este es el Museo Nacional de Damasco, que esta es una construcción de estilo asirio, para que vean todas las culturas que llegaron en Siria y le dieron todo ese crisol. Palmira, pues muy conocida ahorita porque los rebeldes o los grupos terroristas de Daesh o ISIS la tuvieron y destruyeron algunas partes, desgraciadamente. En Alepo, Castillo de Alepo, muy bonito, la ciudad de Alepo que sufrió mucho. Este es el Castillo de los Caballeros. Este es un castillo de las cruzadas que ocupaban los cruzados, los francos, que lo tuvieron y que combatieron contra Saladino. Y aquí hubo una historia rápida, se las cuento, que cuando se sintieron rodeados los cruzados y no quisieron salir y les detuvieron provisiones y todo, no se rendían. Entonces la imaginación de Saladino, Salaheddin el Ayubi, que no era árabe, era kurdo, pero él encabezaba todo el imperio musulmán, se le ocurrió regar aceite por debajo de las puertas, y después de que puso el aceite les puso un cerillo y prendió todo y salieron corriendo, ¿no? Ahí es donde ganó la guerra definitivamente y los expulsaron. Este es el museo de Saladino. Este es su imagen, una estampa postal, un museo muy bonito. Esta es la ciudad de Damasco, no sé por qué. Aquí está. Es muy bonita la ciudad de Damasco. Se habla que tiene 8000 años de antigüedad, es la ciudad más antigua del mundo. Se está dando siempre una discusión con Alepo. Algunos hablan de Biblos también en Líbano. Y esto que vemos aquí es dentro de la mezquita de los Omeyas, la mezquita de Damasco, donde está enterrado Juan el Bautista, ese que viene en la Biblia, ese profeta, ese santo. Aquí está, curiosamente, en la mezquita de Damasco, aquí están sus restos. Unas panorámicas de la ciudad, que si ustedes ven las construcciones son de piedra, no es una construcción como si estuvieran en el desierto y todos nos imaginamos casas de campaña y eso, no. Realmente es una cultura muy avanzada. Aquí ya entramos a la pregunta si es un conflicto, una guerra civil o una invasión. Esta pregunta, unos dicen que es el pueblo que se levantó, que es la primavera árabe, una serie de comentarios. Vamos a ver.
Nos llegan muchas noticias acerca de eventos relacionados con Siria, bombardeos, ataques terroristas, migrantes, pero saber por qué pasa todo esto es difícil de entender. ¿A qué se debe el conflicto en Siria? Esta región, antiguamente conocida como Mesopotamia, fue el origen de la civilización y ha estado en conflicto desde tiempos ancestrales. Su posición es estratégica para el comercio desde los tiempos de los fenicios y después con Marco Polo y la ruta de la seda. En la actualidad, es el comercio del petróleo el que mueve a los grandes intereses económicos. Este es el Imperio Otomano, que existió desde la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial, cuando perdió la guerra. Dos de los países ganadores lo dividieron. El Reino Unido se quedó con lo que hoy es Irak y Palestina, y Francia dominó a Líbano y a Siria. Rusia también quería su pedacito, pero como la dejaron fuera, hizo públicos estos acuerdos que eran secretos. A los gobernantes de esos países les dijeron que los iban a ayudar a formar un Estado árabe unificado, pero no era cierto. 30 años después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los europeos salen de la región. Se funda Israel, hogar para los judíos, que no tenían país. Esto es fuente de continuas tensiones. Mientras tanto, se funda Baas, un movimiento no religioso que intenta lograr el Estado árabe que tanto se añoraba. Para los años 70, Baas toma el poder en Siria. El presidente Hafez al-Assad trae progreso, pero se queda 30 años en el poder a fuerza de reprimir a sus adversarios. Cuando muere, lo sucede su hijo Bashar al-Assad, quien empieza con buenas promesas, pero ante las exigencias democráticas de la primavera árabe, mata y encarcela a miles de personas. El pueblo sirio está enojado. El pueblo sirio es en su mayoría seguidor del Islam, pero bajo diferentes denominaciones. La mayoría son suníes, pero los que gobiernan son chiitas, lo que enoja aún más a la mayoría. Aquí es donde empezó la guerra civil siria, que ha provocado que cientos de miles de personas salieran de la zona buscando asilo en otros países y ocasionando la crisis de refugiados en Europa. Al-Assad cuenta con el apoyo de Rusia y China, mientras que los rebeldes son apoyados por Francia y Estados Unidos a través de sus países aliados Qatar y Arabia Saudí. Para complicar más las cosas, y he aquí lo importante, los rebeldes no son todos iguales. Los hay de varias intenciones. Entre ellos se encuentran los radicales al-Nusra y el Estado Islámico en Siria e Irak, conocido como ISIS. Ellos quieren también un Estado árabe unificado, en su caso un califato, pero bajo una extrema regulación religiosa que, entre otras cosas, destruye monumentos y templos que no les parecen adecuados, expulsa y asesina cruelmente a todos los que no crean lo mismo que ellos, y ahora controlan ya varias ciudades y le han declarado la guerra casi al resto del mundo. A la fecha, han derribado un avión ruso y fueron los responsables de los ataques a París que dejaron 130 muertos. Se financia por la venta de petróleo, la extorsión y los impuestos que cobra a la población, y gracias a que tiene aliados en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, a quienes les interesa que no prospere ningún intento democrático como el que sucedió en Túnez. El Estado Islámico ha crecido porque se aprovecha del resentimiento de la población por la ocupación de Estados Unidos y los ataques franceses. Mientras tanto, mientras unos pelean por el control económico, político y religioso, los que sufren son los civiles, que en Francia y en Siria solo quieren vivir en paz. Según la ONU, 220.000 civiles han muerto en el conflicto y por lo menos 1.000 de ellos por los bombardeos de Estados Unidos y Rusia. Te invitamos a que colabores con Save the Children a ayudar a los... Aquí vimos este video, la verdad no dice la realidad de lo que sucede. Es un poco para compensar los daños que hubo en Francia, como dijeron en Siria, que ahora Francia vivió en un día lo que Siria vive a diario. 220.000 muertos es una cantidad pequeña. Lo que se calcula razonablemente, sin exagerar, son arriba de 450.000 muertos, por desgracia. Aquí está otra publicidad
de cómo los aliados o los que no son aliados, son enemigos, se apoyan entre ellos y apoyan a los grupos rebeldes. Prácticamente en el video anterior dice que es una cuestión de la primavera árabe. La primavera árabe es realmente un apodo, porque eso no existe. Eso es un invento gringo, nada más para confundir a la gente, que es algo que sucede dentro del país, pero todo está manipulado por fuerzas extranjeras. Aquí, perdón, a ver si regresamos al anterior. Por favor. Al del mapa, porque es importante ver un poquito más ese de ahí. Aquí, por ejemplo, ponen en las letras anaranjadas, en las flechas anaranjadas, quiénes están en contra de quién. Y las punteadas supuestamente son de apoyo. Entonces, los grupos rebeldes estratégicamente reciben apoyo diferente, como marca aquí. Por ejemplo, tenemos que Israel tiene muchos enemigos y nada más un solo apoyo de Estados Unidos, pero ellos no apoyan a nadie y eso no es cierto. Israel logísticamente en el sur de Siria está apoyando a los terroristas. Aquí le ponen grupos rebeldes, pero no son rebeldes porque tienen armas muy sofisticadas, tienen carros, tienen tanques, tienen todo. Y por ejemplo aquí en Hezbollah, que es apoyado por Irán efectivamente, y a su vez apoyan al gobierno de Siria, y Siria tiene alguna relación con Irak, no tanto apoyo, pero sí logístico, para poder controlar lo que es el estado de ISIS que ocupa los dos países, ¿no? Porque se mueven de un lado a otro, y ese es el problema, que a veces la aviación de Estados Unidos bombardea al ejército sirio para que no se acerque a los movimientos de ISIS y les permita desplazarse, como lo hicieron con Palmira y con otras ciudades. Aquí están Arabia Saudita, Qatar, Al-Qaeda, son otros grupos que están muy respaldados por Israel y la CIA para tener los movimientos. Turquía ha jugado un papel fundamental porque la frontera más grande de Siria es con Turquía y ha apoyado, y por ahí entraron muchos rebeldes al norte, y de hecho todo el combustible que se robaban se lo vendían al gobierno y a los familiares de Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía, y él lo comercializaba con su familia a otros lados y les daba el dinero a los de ISIS. Rusia, ya sabemos, apoya al 100% al gobierno de Assad. Fue la última carta que tenía Rusia después de ver todos los fracasos por no intervenir en Libia, como la destruyeron, la saquearon, le quitaron todas sus reservas, todo su dinero, su oro. El Banco Central Africano que había fundado Muammar Gaddafi, él manejó muy mal la situación y le costó muy caro, porque él ya no quería vender el petróleo en dólares, lo quería vender en oro y en euros, y eso le costó la vida. Eso es un golpe para los americanos. Aquí tenemos las zonas, aunque si regresas al mapa de favor, tenemos las zonas de mayor influencia en cuanto a los de ISIS, y querían tomar esta parte. Esta otra parte de aquí están los kurdos. Entonces esta parte de rojo sí fue la más afectada, digamos. Aquí se habla de muchos números, consultas, heridos, refugiados y todo, a los distintos países que viven en unas condiciones de verdad inhumanas. Ahora sí, adelante.
próximo video refleja más la realidad de lo que está sucediendo en Siria y la influencia de otros países que han financiado. Todo es por interés, por querer hacer un gasoducto y que cruce por Siria para salir a Turquía y llegar a Europa. Entonces, pero el gobierno de Irán se adelantó y firmó antes con el gobierno de Siria, eso fue en el año 2000, para que llegara por Irak, Siria y Líbano a las costas del Mediterráneo y ahí cargaran los barcos el gas. Eso le molestó a la mafia del petróleo, a la mafia mundial, y las consecuencias fueron la guerra y querer quitar, como lo hicieron en Afganistán, quitaron al gobierno de los talibanes y pusieron a Hamid Karzai, que era el director general de ExxonMobil, como presidente de un país. A ver si me regresas para... Bueno, aquí ya vieron cómo quedaron. Lo anterior era la mezquita de Alepo, cómo quedó destruida. A ver si podemos regresar. Bueno, no se puede ni modo. Son algunos edificios exacto. Esta es la mezquita de Alepo y esto es ahora. Esto es un mercado. Los mercados allá se llaman souk o zoco, son muy populares. Estos agarraron mucha fuerza cuando la Gran Siria estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano. Estuvo 420 años dominada, y los zocos son los comercios, son locales pequeños como pasajes de gente muy audaz para vender, y esto es lo que quedó ahora del mercado del zoco de Alepo. Esto es la ciudad de Alepo. Algunos hospitales, algunos edificios que han bombardeado, que servían de ayuda especialmente para los niños. Este niño le hicieron mucha fama, salió en Estados Unidos, y algunos niños americanos decían que lo querían adoptar y todo como un miembro más de la familia. Desgraciadamente esto fue una cuestión un poco actuada por los derechos humanos de Siria, que su base de ellos está en Londres, Inglaterra, pero ellos dicen que tienen toda la información de Siria, es imposible tenerla así, y el muchacho lo montaron y todo, ya después salió más limpiecito y todo después de un bombardeo. Ha habido videos donde los bombardeos o las explosiones se hacen antes y se ponen los muertos después. Ha sido increíble cómo se manipula la información. Esto es parte del sufrimiento, que es al final lo único que se ha conseguido es que la población civil sea la que pague por todo, ¿no? La que menos tenía que ver y está pagando. Aquí vemos un poco cuando tratan de llegar a Grecia, y ha habido muchas personas que se han ahogado. Conocimos el caso del niño Aylan, que se quedó en la playa y lo rescató un policía turco. Fue muy, muy fuerte esa escena. Aquí la gente está sufriendo cuando los niños deberían estar teniendo una infancia feliz. Aquí escondidos en los bombardeos o de los grupos terroristas. Aquí la gente cargando a sus muertos. Sé que son imágenes fuertes, una disculpa, pero la verdad esta es la realidad. Aquí la gente que pierde su casa y los familiares adentro, los jóvenes cargando a hermanos, hijos, ¿no? La gente en los campos de refugiados, cómo están sufriendo cuando vienen a ver lo que queda de sus casas, a ver si encuentran algo de importancia. Las mamás también han sufrido mucho. Hay que
que brincarlo, por favor. Y nos faltan algunos mapas, ¿no? Los que vimos en amarillo. En el último video que vimos de RT, este es un mapa muy importante, donde se refleja más o menos la población en las zonas del país. Tenemos lo amarillo, que es la parte sunita, pero hay que aclarar algo: Siria es un país laico, no se maneja por ninguna religión ni nada. En la Constitución está prohibido cuestiones de fanatismo. Las mujeres se visten como en México, normales, y todo, a veces también usan minifalda y cualquier cosa, o pantalones, no hay problema. Algunos casos de